¿A alguien cómo le fue con el 7? ¿Quién me dice de qué, por lo menos, de qué se trataba el 7 mientras Tanisha comparte allí? María Barría. ¿De qué se trataba el 7? ¿Alguien? Ok, cuéntanos, Tanisha. Ok, profe. Lo que hice aquí, fue ir a la sustitución del cociente, que fue lo último que vimos, el último método. Entonces, aquí, pues, no sé si está correcto sacar ese menos aquí y factorizar acá. Por ese menos, dejarlo afuera. Ajá, entonces, lo que hice fue reemplazar las X y las Y. X es igual a U más H y Y es igual a V más H. Digo, más K. Es más K. V más K. Entonces aquí reemplacé, multipliqué aquí los paréntesis con los coeficientes de afuera y me quedaba 7U más 7H menos 3V menos 3K menos 7. Igual en el denominador, aquí en el siguiente paso, entonces tenía casi lo mismo, solo que coloqué los términos de H y K y el independiente para lo último de la expresión, para buscar entonces los valores de H y de K. Entonces aquí con el sistema de ecuaciones, multipliqué la primera por menos 3 y la segunda por 7 para eliminar las H. Y entonces me quedó menos 40K igual 0 y K es 0. Entonces K también puede tomar esos valores, profe. Sí, ¿por qué no? Ok. Entonces H, ya teniendo K, me dispuse a buscar H. 7H igual 7, H igual 1. Luego entonces, ¿dónde quedé? Aquí lo que hice fue la sustitución. Sí, y luego acá, aquí está la sustitución. Y entonces derivé V, dije que V es igual a Z por U, dv Z de U por más U de Z, dv de U, y entonces Z, es lo que multipliqué por 1 sobre du la ecuación, entonces ya me quedaba así, derivada de V con respecto a U, igual Z más U por la derivada de Z de du. Entonces lo que hice acá, reemplazar lo que encontré. Entonces aquí dije que V es Z de U, y Z por U, perdón, y entonces ya aquí factoricé por U y me quedó esto. Por último, entonces quedarían estos dos factores de este lado de la ecuación con esto de acá, de este lado. Entonces pasé la Z restando al otro lado, hice lo que fue la resta de fracciones aquí, los términos semejantes, fui eliminando los términos semejantes, este 3z con este menos 3z, entonces me quedó 7z cuadrado menos 7 y abajo 3 menos 7z. Luego entonces u por dz es igual a 7z cuadrado menos 7 sobre 3 menos 7z. En este paso copié casi lo mismo, solo que despejé la dz. Bueno, traspuse los términos, mejor dicho. Este paso para acá multiplicando, multiplicando, y este paso dividiendo. Luego este de acá, esta u, paso dividiendo al otro lado. Ok, y aquí factoricé entre 7
dejándolo de esta manera. Luego acá entonces 3 menos 7z. Y aquí separé la diferencia de cuadrados. Y bueno, entonces saqué un séptimo acá afuera. Me dispuse a integrar ya. Y dejé 3 menos 7z sobre z más 1, z menos, por z menos 1, de z igual a integral de du sobre u. Y por acá sigue la hice aquí por fracciones parciales. Por acá abajo debo tener la operación de las fracciones parciales. Y lo que obtuve, por último, es que a es igual a 2 y que b es igual a 5 por fracciones parciales. Y entonces lo reemplacé acá arriba en la integral. Y ya pues estas son integrales por sustitución, por lo menos estas dos de aquí. Lo que sí fue que las separé para hacer eso. Y entonces me quedó 2 séptimos aquí afuera, integral de, dije que esto de aquí z más 1 es w, y entonces ya me queda en términos de w, más 5 séptimos, igual también dije que z menos u menos 1 es igual a w. Y luego integré, la integral de 1 sobre w es logaritmo natural de w. Entonces, siguiendo aquí, lo que hice fue reemplazar mi valor anterior de u, de w, luego el valor de z, que es v sobre u, despejándolo de esta ecuación de aquí. Entonces, lo último era ya aplicar algunas reglas del logaritmo. Y por aquí entonces ir llegando al punto de que pueda yo cambiarlos ya por las y, k y las h y las x, en términos de todas esas variables. Entonces, sabiendo que h y k son las constantes que busqué, y bueno, entonces al resumir todo, me queda esta expresión de aquí, 2y menos x cuadrado más 2x menos 1 igual 0. Y ahí despejé la y. Ok, No sé mi si corazón. Buen trabajo. Hasta, sube un poquito. Sube un poquito. Baja un poquito. Allí. No. Más, un poquito más. Baja. Abajo. No, más para abajo. Abajo, compañera, abajo. Ahí, por ahí. Donde reemplazaste, donde aplicaste la propiedad. Allí. Ok, ahí. Ajá. ¿Hacia dónde se fueron las potencias? ¿Lo viste? Ajá, profe, sí, me faltó la potencia de 5 séptimos por acá abajo. Sí, a partir de allí, pero hasta ahí vas sí. Perfecto. Perfecto. Tu problema, tu explicación, se nota que estás clarita en el procedimiento. Me encantó lo detallista que fuiste, excepto esa cosita de ahí para adelante, pero mira que ya es un error que no es de ecuaciones, o sea, que estás aprendiendo. No, es así, ya anterior. No, ni tampoco esas cosas que pasan a todo el mundo. Se le olvidan esos números. Se los come uno, ¿verdad? Pero sí. Hasta ese paso donde tienes hasta por allí, por allí, de allí para abajo revisa. Pero hasta ahí vas muy bien, la verdad. Hay una cosa, excepto allí cuando aplicaste esa propiedad, disculpa, es desde antes el error también, porque observa, estás poniendo e a la eso más e a la eso menos e, no es así, es e a la todo ese miembro, todo el miembro. Sí. De acuerdo, y todo eso, si los quieres separar, es el producto, ¿cierto, chicos? ¿Estamos claros en eso? A partir de ahí, sí. que hay un error. ¿Se dieron cuenta? Ya se me estaba pasando. ¿Lo observaron, chicos? El error de allí, de la aplicación de la propiedad del exponencial.
Allí, exactamente, desde allí hay un error. ¿Lo De vieron? acuerdo, profe. Ya lo corrijo en un momento. Pero hasta ahí, buen trabajo, Tanisha. Miren, de verdad que esto es tan divertido. ¿Sí? Dime, Terrado. Qué pena, me perdí en esa parte en donde está el error, me dijo en la regla de los exponentes. No, Sí, no, no, porque no. porque cuando se aplica, ahí el exponencial es el exponencial en el miembro derecho y el exponencial en el miembro izquierdo. No puede ser el exponencial de este más este más este. Usted aplica exponencial a todo el miembro. O sea, es E a todo eso que tienes allí. Y luego esa propiedad se traduce en E a la A, el primero por E al segundo por E y etcétera, etcétera. No como lo tienen allí. Investiguen bien, bien esa propiedad, se los vengo diciendo desde el primer día. Si usted tiene E elevado a la A más B, por ejemplo, usted tiene una igualdad, A más B igual a C, y usted quiere aplicar la exponencial, debe ser E a la A más B igual E a la C. Y luego ese E a la A más B debe quedar en E a la A por E a la B. Verifiquen eso, por favor. Ahora sí lo viste, Terrado. Sí, listo, ya lo vi, gracias. Y si no me creen, eso búsquenlo en cualquier libro o googleenlo para que vean que esa es la propiedad, así se aplica correctamente. Tengan mucho cuidado con eso. Pero hasta allí, Tanicha, llevabas un excelente trabajo. Entonces, como les Está decía, bien, profe. esto es divertido. Hacer eso, mire, Tanicha tuvo un error, pero hasta ahí, o sea, ya sabe que está haciendo las cosas bien y que está aprendiendo. Si ustedes no lo intentan, y miren, con toda, ella hizo exactamente, porque dice, aquí hicimos esto, acuérdense que hicimos esto, que no sé qué cosa. O sea, es todo lo que les he ido explicando. Usted ahora lo tiene que usar, pero si usted no se sienta y no le dedica el tiempo a hacerlo usted, y simplemente ve lo que hace la profesora, lo que hace Tanicha, lo que hace Terrado y otro par más por allí, no van a aprender. Yo necesito que usted se meta de lleno a hacer los problemas. Dedique el tiempo. Ay, profe, que no hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? Miren, yo le estoy dejando ni 10 problemas por clase, que son los que discutimos por lo menos. O sea, eso es como un aperitivo nada más. Usted tendría que hacer muchísimo más que eso. Tiene que entender que aquí esto requiere de sacrificar sueños, ciertas cosas, ciertos gustos, si usted quiere aprender realmente. Créame que va a necesitar aprender. Por ahí dicen, no, que esa vieja hace los exámenes muy duros. No, mire, si usted hace exactamente lo que yo le digo, puede cometer errores, pero yo sé que ese no es un error de conocimiento. Yo sé que usted me prestó atención. Por lo menos yo sé que todo lo que yo he dicho anteriormente, ya Tanisha lo aprendió. Ese error que cometió allí no significa que no ha aprendido y lo está intentando. Eso es lo que yo quiero ver en todos ustedes. ¿Cierto, chicos? ¿O estoy equivocado? Sí, profe. Sí, profe, pero ustedes nada más me dicen lo que yo quiero escuchar. Quiero hechos, no palabras. Pero bueno, ya vamos a cerrar este capítulo aquí porque tenemos que avanzar. Nos queda una ecuacioncita que fue la que debimos haber dado la semana pasada, pero por allí alguien estuvo mandando, ya veo en el mensajería que compartieron el 7 y eso. El 7 era homogénea. No tengo tiempo para revisarlo ahorita todos, pero era homogénea. Está bien, bien sencillo si hacen básicamente el trabajo ese que hizo Tanicha en la segunda parte, de hacer la sustitución esa de Z que usó allí. Acá es mucho más sencillo, es la mitad del trabajo, pero por allí se van. Bien, chicos, vamos a ver por aquí. Déjenme ver. Ok, mis amores. Vamos a ver este tipo de ecuaciones.
Se denominan ecuaciones diferenciales exactas. Exactas no sé qué tengan, pero vamos a ver de qué se trata realmente. Esta forma que ven aquí, primero, ¿todos pueden ver el documento que estoy compartiendo? Sí, profe. Ajá. Bien, recuerdan que yo les dije que esta es la forma en realidad más básica y general de presentar una ecuación diferencial de primer orden. No tiene por qué ser lineal, no tiene por qué ser homogénea, no tiene por qué ser nada. Esa es su forma de una ecuación de primer orden. Donde aquí está, que están aquí acompañando al diferencial de x, una función de dos variables que estoy llamando m de xy. Y esta otra que está aquí también acompañando al diferencial de dy es otra función que estoy llamando n de xy. El nombre es lo de menos. El nombre es lo de menos. Usted puede ponerle en vez de M el nombre de Firulai, de su perrito, de su gatito, de su periquito, de su novia, para ver si usted así se acuerda. Lo que usted tiene que tener claro aquí es qué va con qué y cómo va a trabajar esa ecuación, qué le representa cada elemento de esa expresión, reconocerla donde usted la vea. Es una ecuación diferencial de primer orden. Punto. ¿Sí? En este tipo de ecuaciones, cuando están en esta forma, esa m, que es una función de dos variables, me representa la parcial de una función, f de xy, con respecto a una de las variables, y la n, la derivada parcial de esa f con respecto a la otra variable. Pero ya le digo, yo la voy a llamar m y n aquí porque tengo que referirme a una. Para usted debe ser cualquier función. Póngale el nombre que quiera. Bien, entonces vamos a analizar los criterios primero para reconocer esta ecuación. Que eso, acuérdense, en todas las ecuaciones diferenciales que hemos visto, usted no se puede poner a resolverla a lo loco. Primero tiene que reconocerla, analizarla, estudiarla. Ah, es separable. Bueno, esto nada más así, es homogénea, es de esta forma, lo trato así. Porque cada una requiere de un tratamiento diferente. Entonces, el criterio para una diferencial exacta es el siguiente. Supóngase que las primeras derivadas parciales de m y de n son continuas en un rectángulo. Entonces, m por dx y n por dy, aquí no es y, aquí es más. M por dx más n por dy igual a 0 es una ecuación exacta en R si y solo si ocurre esto que está aquí. Esta es mi ecuación diferencial. Esta es mi ecuación diferencial. Obsérvenla bien. Ella va a ser una ecuación diferencial exacta si cumple esto que está aquí. ¿Qué significa esto que está aquí? Yo derivo parcialmente esta función, o sea, no importa que se llame m o Firulai, la que acompaña al diferencial de x, la tengo que derivar parcialmente, miren, con respecto a la otra variable, en este caso y. Y la función que está siendo acompañada por el diferencial de y, la derivo parcialmente, en este caso, con respecto a x. Si esas derivadas parciales son iguales, entonces esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Cuando yo logro verificar eso, entonces ya yo tengo un esquema que se vio mucho en cálculo 3, pero que ahorita se los voy a recordar para encontrar esa función f de xy, que es la que va a ser solución de esa ecuación diferencial. Repito, vamos a repetir. Esta es mi ecuación diferencial. Y recuerden que aquí no es y, es más. Esta es mi ecuación diferencial. Yo derivo parcialmente esta que está aquí con respecto a y esta que está acá con respecto a x. Si esas derivadas parciales son iguales, la ecuación diferencial, esta que está aquí, es exacta. Y si es exacta, ahorita veremos lo facilito que la logramos resolver. ¿Hasta aquí cómo vamos? Preguntas.
Hello, yo no puedo creer que 50 almas aquí y no haya ni una sola pregunta. A mí me cuesta creer que los 50, yo expliqué tan bien, que los 50 estén claritos en lo que yo acabo de decir. Debe ser que yo soy muy buena profesora. Profe, entonces, Dígame. para saber si tenemos que utilizar este teorema, tenemos que ver que tenemos que derivar parcialmente ambas partes. Sí, exacto. Ambas funcioncitas, la que estoy llamando M y la que estoy llamando N. Y deben dar exactamente lo mismo, tienen que ser equivalentes. Exactamente iguales. Exactamente iguales. Por eso se llaman exactas, pienso yo. Pero hasta ahí es solo el reconocimiento de lo que es una ecuación diferencial exacta. Todavía no sabemos cómo resolverla. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Ok, profe. Gracias, Fernando. Muy bien, entonces, una vez que hemos reconocido o hemos verificado que la ecuación diferencial es exacta, entonces tenemos el método para resolver esa ecuación diferencial exacta. Pero recuerden, primero tienen que saber que es exacta, porque si no es exacta, no pueden aplicar este método. Y esto es cuando descartamos, les recuerdo, que es separable, que es homogénea, que es lineal, que es todo lo que hemos visto, cuando ya las armas que teníamos no nos alcanzan. Entonces necesitamos más y es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos pasos para resolver ese tipo de ecuación exacta? Miren, método para resolver ecuaciones y es ecuaciones diferenciales exactas. Miren, tenemos esta ecuación diferencial de la que ya habíamos hablado y ya verificamos que es exacta. Entonces, lo que voy a hacer es integrar, miren, integro esta última ecuación con respecto a X. ¿Cuál? Esta que está aquí. Yo voy a, mi función solución, que es esta f de XY, va a ser igual a la integral de ¿quién? De M de X. O sea, esta partecita que está aquí. Simplemente hago esa integral y como estoy integrando esa parte con respecto a X, acuérdese de cálculo 3, y esto lo deben haber visto en algo de cálculo 3, pero ya sé que muchos me van a decir no, por eso lo estamos dando como si nada. Cuando usted integra una función de dos variables con respecto a una de esas variables y la integral es indefinida, claro que usted sabe desde cálculo 1 que usted tiene que sumar una constante, pero cuando usted integraba f de x con respecto a x, usted simplemente sumaba una constante que iba a ser una constante numérica, ¿verdad? En funciones de dos variables o más variables, cuando usted integra con respecto a una de ellas, usted le suma la constante, pero acuérdese que aquí la constante va a ser una nueva función, vamos a llamarla, llámela como usted quiera, HD, en este caso sería de la otra variable que es Y. Eso es lo que yo les decía que me imagino que en cálculo 3 ustedes lo vieron, pero como no se acuerdan, aquí lo estamos recordando, ¿sí? Esto es una integral de una función de dos variables. Entonces, por lo mismo aquí estamos que la función solución, lo que me está dando este método es la función solución. La función solución es esta, f de xy, que va a estar dada por la integral, la función solución, que va a estar dada por la integral de m con respecto a x. Y ya sé que le tengo que sumar una constante que es una función que depende entonces de y. ¿Sí? Esta es mi solución de esa ecuación diferencial. Ahora bien, ya aquí esta es la solución general. Y es general porque yo tengo constantes arbitrarias. Esta función que estoy sumando aquí es una constante arbitraria. Entonces yo la tengo que conseguir. Tengo que saber quién es. También sabemos que si yo derivo parcialmente, se los dije ahorita, f con respecto a y, eso debe ser igual a n, que era lo que tenía inicialmente allá arriba. Porque miren, la parcial de f con respecto a x es m. Entonces la parcial de f con respecto a y va a ser n. Entonces si esta función de aquí yo la derivo parcialmente con respecto a y, entonces la igualo a n y de ahí ya yo puedo ir eliminando cosas. Entonces dice, para determinar g de y, calcule la derivada parcial con respecto a y en ambos miembros de la ecuación y sustituye n, la n mayúscula, en vez de la
parcial, esa con respecto a Y, es lo que tengo aquí. Y así podemos hallar, allí despejamos G' de Y, va a ser igual a algo, yo no sé qué algo, pero yo no quiero G' de Y, yo quiero G de Y. ¿Qué gran problema tengo aquí? ¿Quién me ayuda a resolver eso? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Habría que integrar. Claro, es una integral sencillita de una función de una variable, Y. Integramos ambos miembros con respecto a Y ya obtengo mi G de Y. ¿Sí? Entonces, ya, al obtener G de Y, esto que está aquí, ya yo tengo mi solución, la que quería. Y la igualo a una constante. ¿Por qué? Porque cuando yo integro aquí, esta G' de Y aquí dice salvo una constante numérica. Puedo sumar la constante. Acuérdense que si yo integro aquí G' de Y con respecto a Y, yo voy a obtener G de Y más una constante numérica, ¿verdad? Aquí me están diciendo que yo puedo omitir esa constante numérica. Si no quiere, no la omita, pero la puedo omitir. ¿Por qué? Porque al final la respuesta siempre la voy a dar igualada a una constante. Es decir, esta constante que esté aquí, que sería por ejemplo una C1, va a ser absorbida por la constante que aparece acá al final. Entonces les recuerdo, son igual que como en la lineal, ¿se acuerdan? Que si nos aprendemos los pasos, aquí son 4 pasitos. Una vez hemos reconocido que la ecuación diferencial es exacta, si nos aprendemos los pasos, ya todo va a ser más fácil. El primer paso es verificar que es exacta. Cuando verifico que es exacta, ya sé que mi solución va a estar dada, mi función solución va a estar dada por una función f de x, y que la consigo así. Luego derivo esa función con respecto a y la igualo a n. Despejo G' de Y, como no quiero G' de Y, integro con respecto a y obtengo G de Y. Y ya la reemplazo entonces en mi solución y la igualo a una constante para dar la solución en forma implícita. Eso es todo. Ahora bien, para que ustedes vean las bondades matemáticas que tiene la matemática en sí. No sé, para el que se acuerde o no se acuerde, vamos a decir que no se acuerdan. Si ya yo verifiqué que mi ecuación es exacta, ya yo verifiqué las parciales y es exacta, pero a mí no me da la gana integrar m. Yo quiero que mi solución f de x, y esté dado con respecto a la otra variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo, si me da la gana, yo no acepto esto y digo, bueno, mi solución, por todo esto que vimos al principio, mi solución va a estar dada es por la integral de n con respecto a y. Y sé que entonces la constante que voy a sumar es una función que depende de la otra variable. Luego, como recuerdo esto, yo derivo esta función de aquí con respecto a x y la igualo entonces a m. Por aquí entonces, ¿qué es lo que me va a salir? Una g' de x, pero yo no quiero g' de x, yo necesito g de x y para eso entonces lo que yo hago es integrar con respecto a x. Cuando integro y consigo g de x, la reemplazo aquí y ya tengo mi función solución. ¿Y saben qué? ¿Cómo debe ser el resultado si me voy por este camino o por este de acá? ¿Cómo deben ser? ¿Me saldrán cosas distintas? Debería ser igual. Debe ser igual. A muchas veces no les dan, pero debe ser igual. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué yo les estoy diciendo esto y no simplemente los dejo aquí con lo que aparece por allí? Y bueno, si así lo van a conseguir y mejor no los enredo más, que aprendan eso así y ya. Profe, ¿Por qué les dije esto?
Porque dependiendo de si uno lo hace en cuestión de X o Y, la solución puede ser más corta, supongo. Exactamente, Terrado. Gracias. Exactamente. ¿Qué tal si aquí m de x, y es una función súper complicada y esta aquí era sencillita? Yo no les voy a ocultar ese truco, ¿verdad? Entonces ya saben que esa va a ser decisión suya. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué me dicen? ¿Qué les pareció el método? El tipo de ecuación y el método para resolverla. Todavía no hemos hecho ninguna, simplemente es el procedimiento. Me parece que es muy parecida a las homogéneas, solo que, claro, tiene sus pasos diferentes a la homogénea, pero es casi lo mismo. ¿Cuál tú piensas que será más fácil de hacer, en la homogénea o esta? No se sabe, ¿verdad? Depende. Depende, profe, porque si le digo Sí. que esta, le estoy pegando una mentira. Sí, porque todavía una ni hemos hecho ninguno y nos entusiasmamos y de repente, ¿qué va? Entonces, gracias a esa pregunta tuya, porque casi siempre surge, pero lastimosamente que siempre de los mismos, espero que los demás que no hablan, por lo menos lo estén pensando así. Miren, el ejemplo que les voy a presentar es una ecuación que ya ustedes deben haber resuelto. Y miren, esta ecuación, ¿cómo es esa ecuación? ¿Quién me dice? Es homogénea. Ya debieran estar bien cuchillo en reconocerla y en saber entre quién tendrían que dividir o acomodar eso para saber. Ahí usted puede dividir entre x al cubo o entre y al cubo. No sé si ese fue un ejemplo que hicimos o sé que se las puse por allí, por ahí está. Ella es homogénea. Y usted dirá, entonces, ¿para qué voy a aprender si esta ecuación es homogénea? ¿Para qué la voy a hacer por exacta? Yo nada más me aprendo un método y listo. Pero hay gente como Terrado que quiere saber, bueno, todavía no me atrevo a decir, pero si practico un poquito ya a lo mejor puedo decidir cuál es más fácil. Pues sí, entonces por eso esta misma que ya la hemos hecho en forma homogénea, la vamos a hacer, la vamos a tratar de hacer por exacta. Pero primero ya sabemos que es homogénea, ahora tenemos que verificar que sea exacta. Igual que en las que resolvemos homogénea, primero teníamos que verificar que es homogénea para saber si la sustitución esa que yo voy a usar, esa de la fracción, la separa. Igual acá en esta tengo que verificar que es exacta para saber si estos 4 pasitos que me sé de cálculo 3 me resuelven la ecuación diferencial exacta. Otra cosa también importante, peguen sus oídos a esto que les voy a decir, porque de esto se tratan los exámenes que pone la profesora Aura. Y dicen, ay, no, es que me puso una cascarita. Siempre yo les digo las cosas. Y a la hora de la hora, vean, yo no sé quién, si aquí está alguien que ha dado clase conmigo, yo les digo los tips cuando yo les doy las explicaciones y les pongo en el examen y no lo hacen. No lo hacen, se van por otro lado. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes, la mayoría lastimosamente y tristemente, y me ponen muy triste, no me están escuchando, solo oyen la clase, a veces hacen un problema, a veces copian un problema y no me prestan atención. Miren, ya vimos que esto es homogénea y ahora lo vamos a ver ahorita como exacto. En un examen, yo le puedo poner esa ecuación. Y si, por ejemplo, a ver, un nombre por aquí, Allison, dice Allison, ay, no, es que yo no tengo tiempo de aprender otro método. Si eso es homogénea, yo me aprendo la homogénea y ya. Yo eso fue lo que practiqué, yo lo hago homogénea. Ojo, que sí, es homogénea. Y ojo, le va a dar el mismo resultado. Pero si en la indicación la profesora le escribe la ecuación diferencial utilizando un factor de integración, no es homogénea, porque el factor de integración lo que hace es separarla de una vez. Perdón, la homogénea, la sustitución, esa lo que hace es separarla. Si usted la hace por acá por integración, usted está usando un factor de integración aquí. Igual que si es separable y usted dice, esta ecuación es separable, yo la mato de una vez y la indicación dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial utilizando un factor de integración. Entonces la tiene que hacer
en forma lineal, si es que es lineal y separable. Usted la tiene porque se le está indicando que debe buscar un factor de integración. Miren que les doy los tips, les doy los trucos, todo se lo digo. Tiene una cosa de usar lo que yo le digo. Me fallan. Bueno, gracias a Dios, no todos, no todo. Y quiero y sueño con que cada día más y más gente se vaya metiendo en este asunto. Pero no les alargo más la conversa. Vamos a ver de qué se trata esto, cómo resolvemos esta homogénea en forma de exacta. Primero, el primer paso que era, ¿quién me lo recuerda? Había que ver si derivar parcialmente. Hay que ver si es exacta. ¿Y cómo yo sé si es exacta? Recuerden que les dije, yo he llamado a la expresión o a la función de dos variables que acompaña al diferencial de x, la llamé m. Yo la llamé m, ustedes no sé. Y a la expresión que acompaña al diferencial de y, la llamé n. ¿Sí? Entonces, esta m la derivo parcialmente con respecto a y. ¿Qué me da la derivada parcial de x al cubo más y al cubo? Aquí está, 3y cuadrado. No me voy a poner a explicarles la derivación parcial, por favor. Ya se lo dije que lo tenían que repasar el primer día. Ok, y hago lo mismo acá con la n, pero la voy a derivar con respecto a x. Y me da 3y cuadrado. Miren, resultaron ser iguales, exactamente iguales. Luego digo que la ecuación es exacta. Como ya verifiqué que la ecuación es exacta, aquí, entonces, miren lo que pasa aquí. Integro, tomo la función, esta tomé fue m, ¿verdad? Dije que mi solución f de xy es igual a la integral de m con respecto a x. Integro esta función con respecto a x. Eso significa que todas las y son constantes. Integro nada más las partes de x, ¿verdad? Me da esto que está aquí. Y le sumo la constante, que es una función de la otra variable. Si yo integré con respecto a x, la otra función, la funcioncita esa que le voy a sumar allí, debe ser una función de y. Esta que está aquí es mi solución. Ya aquí está mi solución general. Ya hasta ahí tengo casi todo el problema. Entonces, pero me falta saber quién es g de y. Y ya yo sé que entonces derivo esta f que encontré aquí, que es esto, todo esto lo derivo con respecto a y. Como es con respecto a y, esto es 0. Aquí sería solamente, y al cubo es constante, quiere decir que solamente sería, con respecto a y, sería 3xy cuadrado, que aquí está, más g' de y. Y recuerden que eso lo tengo que igualar a mi función n, que estaba en mi ecuación diferencial, la función. Y bueno, igualo, cancelo, me queda que g' de x igual a 0, integro eso, y eso es igual entonces a una constante. G de y es una constante, así que mi solución es esta que está aquí. Y luego simplemente la igualo a la constante esa que me dice el último paso, y esta sería la solución de mi ecuación diferencial. ¿Ven qué sencillo que es? ¿Qué habría pasado si yo tomo el otro camino? Porque muchos de ustedes dirán, ay, la otra partecita estaba más facilita. Ambas estaban facilitas. Lo que yo quería que vieran aquí era que era una homogénea. No sé si la tienen resuelta por allí homogénea. Creo que el procedimiento era mucho más largo y salía una integral algo complicada. Así que por lo menos aterrado aquí, por lo menos en esta ecuación ya sabes que aquí te debes ir por las exactas, ¿verdad? Incluso en esta, que supuestamente esta función era más difícil de integrar, nada de difícil. Si yo quiero que mi función f de x, y sea igual a la integral de n con respecto a y, sería 3xy cuadrado con respecto a y,
Esto va a ser igual a x y cubo más g de x, ¿cierto? Este es mi f de x, y. Y si derivo parcialmente esa f con respecto a x, me va a quedar y al cubo más g' de x. Y eso lo igualo a ¿quién? Lo tengo que igualar a m, ¿verdad? ¿Quién es m? X al cubo más y al cubo. Esta y esta se simplifican y g' de x es igual a x al cubo. Si yo integro para encontrar g de x, esto va a ser x a la cuarta sobre 4. Y ya. Entonces, f de xy es igual a xy al cubo más x a la cuarta sobre 4 igual a una constante cualquiera. Ahí está. ¿Dio o no dio lo mismo? ¿Chicos? Sí, Sí. profe. No sé si tengan ese problema resuelto por allí, me parece que lo vimos o se los dejé, o sé que lo vimos en homogénea, porque es un típico homogénea, y creo que sale mucho más complicado. Pero ojo, no todas las exactas son homogéneas, ni todas las homogéneas son exactas. Van a encontrarse que no son ni lineales, ni homogéneas, ni nada, y tienen que aplicarle lo de exacta. ¿Qué les pareció? Preguntas. Profe, de pronto como se ve sencillita, la puede usar de las dos maneras para comprobar si hizo bien cada lado. Si quiere, pero ojo, a veces no hay unas tan Yo sencillas. Esto es para que usted entienda le que iba, una que eran las homogéneas se pueden resolver así, otra que usted tiene las dos posibilidades y le va a dar exactamente, debe darle lo mismo. Si no le da lo mismo, algo hicieron mal. le iba a pedir, profe, que repitiera lo último que hizo, que no preste mucha atención. Lo que está en rojo Guillermo, solamente. en lo que está en rojo es que yo tomé lo contrario. Observa que el ejemplo que está en negro, yo tomé que mi solución iba a ser la integral de m con respecto a x y obtuve esto que está aquí. En la otra posibilidad, esta es otra posibilidad, yo tomo que mi solución es la integral de n con respecto a y. Integro con respecto a y, tengo que sumar una constante, que en este caso es una función de x, derivo esa función solución con respecto a x y la igualo entonces a m. Esto que está aquí es m. Y ya cancelo, me queda g' igual a esto. Para conseguir g de x, que es lo que yo ando buscando, que tengo que reemplazar aquí, integro con respecto a x, salvo una constante. Aquí yo tendría que haber sumado una constante, pero no era necesario, ya les dije por qué. Si quiere lo hace, pero no es necesario. Y ya, reescribo mi función solución. Y listo. Ok, es como otra alternativa, pues. ¿Y eso por qué era que lo hacíamos Terrado, si le recuerdas a Guillermo? Aquí no era necesario, no era realmente necesario. Usted mencionó que podíamos escoger uno de los dos formas, viéndolo cuál sería el más fácil de hacer. Eso va a depender del tipo de ecuación que se le presente, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta con respecto a G de Y. G de Y siempre va a ser, G de Y siempre va a valer C en la parte acá cuando ya la pasamos. No. Ajá, eso es lo que me Eso es interesa una porque como función lo de y. integramos. Allí g de y va a ser una función de y, puede ser y cuadrado sobre 2, y más 1, yo no sé, pero debe ser una función de y. Ahí lo que no le debe aparecer a usted ninguna x. Acuérdese que puede ser o constante o que tenga variable exclusivamente y. Así como en esta de acá, que mira que g de x me salió una función exclusivamente de x. Ok, profe, me interesaba esa parte porque veo que siempre está y que igualada a C como
como arriba en el teorema, entonces quería saber pues si No, no siempre. Por allí te vas a dar cuenta de las prácticas. Vas a ver. Es una función de y. Siempre, siempre, siempre debe salir una función de y o una constante. O allá una función de x o una constante. Profe, no sé si estoy confundido, pero si hay una condición, ¿se puede obtener la constante? Claro que sí. Eso Allí también. sí, también. Ah, ok. Averiguamos el valor de la constante, aplicamos la condición de valor inicial o de valor de frontera, lo que sea, y sale el valor de la constante y lo reemplazamos. Y tenemos entonces no una solución general, sino una particular ya. Acuérdense que esas condiciones de los problemas de valor inicial y problemas de valor de frontera es para determinar los valores de las constantes arbitrarias. ¿Sí? Buena pregunta, Sean. ¿Quién más? ¿Algo más? Pregunten, ganga de preguntas. Bien. Miren esto. Vamos a ver si aquí hay otro, no sé. Nadie me ha hecho una pregunta. Yo por eso tenía ganga de pregunta, pero nadie me ha hecho la pregunta. ¿Cuál será la pregunta? Profe, si no da igual cuando la deriva. Ajá, Gabriel, despertaste, porque siempre lo que tengo que recordarles, ¿verdad? Muy bien, Gabriel. Repítalo por si sus compañeros no lo escucharon. El primer paso, si no da igual la derivación que se hace entonces. Bueno, lógico. ¿Qué tendría que concluir allí? Que no es exacta, profe. Que no es una Que no es ecuación. exacta. Que no es exacta. Y si no es exacta, ¿me voy a ir de todas maneras a resolverla así? No, el algoritmo me dice que yo puedo usar esto de cálculo 3 si la ecuación es exacta. Allí todos vamos felices ya. Pero dice Gabriel, ¿y si no es exacta? No, señor, no me puedo ir por allí. Y si en este caso pues es homogénea, bueno, dice Terrado, yo, mi modo, no quería hacerla homogénea, pero bueno, no queda de otra. Adivinen qué. ¿Se acuerdan lo que hizo Bernoulli con la ecuación esa que le molestaba esa potencia ya? Obligó a través de una sustitución allí a hacerla como lineal, ¿verdad? Con los 4 pasitos y ya, la obligó a hacer lineal. ¿Se acuerdan la de Bernoulli? Sí. Porque Sí, si era de Bernoulli, no le podíamos aplicar los 4 pasitos para resolverla en forma lineal, buscando el factor de integración y ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Pero acá sí no sé quién fue el de este invento. Si la ecuación no es exacta, la podemos obligar a ser exacta con un factor de integración. Ojo, en la mayoría de los casos se puede obligar a través de un factor de integración. Va a haber algunas situaciones que no la van a poder hacer con un factor de integración. Y no porque no se pueda conseguir el factor de integración, sino porque hay muchas formas de conseguir esos factores de integración. Sin embargo, nosotros solamente vamos a ver 2. Los que se resistan a esos 2, entonces sí ya no los puede hacer por exacta. Pero ojo, miren lo que les estoy diciendo, no es que no se puedan obligar, se pueden obligar buscando factores de integración, pero hay formas y formas de buscar factores de integración. Nosotros aquí solamente vamos a ver 2 formas para poder obligarlas. ¿Estamos claros en eso? Bien. Entonces, a través de un factor de integración, si la ecuación no es exacta, si cumple ciertas reglitas, la podemos obligar a ser exacta, porque ya nos gustó esta situacioncita aquí que podemos elegir una función sencillita de la ecuación diferencial que está inmersa en la ecuación diferencial, hacer una integral sencillita y salir de esto. Bien. Y eso lo vamos a conseguir acá a través de un factor de integración. Nuevamente les recuerdo la forma, miren la forma de la ecuación diferencial, no es separable ni lineal. Tenemos que calcular entonces la parcial de m con respecto a y, la parcial de n con respecto a x. Si ellas son iguales, entonces la ecuación es exacta. Pero si la ecuación no es exacta, la podemos reducir a exacta encontrando un factor
de integración adecuado. No todos son adecuados. Vamos a ver dos que son adecuados. ¿Sí? Bien, el primero de ellos. Si la ecuación, si usted ya verificó y la ecuación no es exacta, usted ya tiene un trabajito aquí adelantado. Tenemos que verificar que se cumpla esto. ¿Qué cosa, profe? Esto que está aquí. Cuando nosotros calculamos la parcial de m con respecto a y y la parcial de n con respecto a x y vimos que eran diferentes, ya sabemos que no es exacta. Entonces verificamos esto. Vamos a verificar que si yo hago la resta de esta menos esta y la divido entre n, ojo, repito. Si yo hago esta resta de la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x y la divido entre n, y lo que me quede aquí es algo que solamente depende de x. No debe tener y por ningún lado. Igual, acuérdense que puede ser una constante o depender de x. Si eso sucede, el factor de integración que yo necesito para obligar esa ecuación diferencial a ser una ecuación diferencial exacta está dado por esto que está aquí. Vamos a escribirlo más bonito. Un m de x, que sería el factor de integración, va a estar dado por e a la integral de la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre n. Y bueno, ese factor de integración es lo que le va a convertir a usted esa ecuación diferencial que no era exacta, por magia se vuelve exacta. Ahora la pregunta del millón. Profe, usted dice que si esto aquí resulta que es una función de x, ya tengo aquí mi factor de integración y ya la vuelvo exacta. ¿Y si no depende de x? ¿Se habían hecho esa pregunta? Adivinen qué, lo hacemos al revés. Entonces sería la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y entre m. Adivinen qué, debe ser una función que dependa única y exclusivamente de y. Y e a la integral de todo eso es lo que va a ser el factor de integración, que va a ser una función de y. Y ese factor de integración que usted encontró allí es lo que le va a volver la ecuación diferencial que no era exacta en una ecuación diferencial exacta, y ya vimos cómo resolverla. Al principio les puede parecer mucha letra, mucho enredo, pero no. Es bien, bien sencillo. Vamos a ver de qué se trata. Miren. Miren esta ecuación. Miren que esa no es ni separable, ni lineal, ni homogénea. Esa no cumplía con ninguno de esos criterios. Nos queda probar si es exacta. ¿Ok? Verifico las derivadas parciales. Recuerden que yo llamé a esto m y a esto que está aquí n. Entonces derivo parcialmente m con respecto a y me dio a 4y. Y derivo n con respecto a x y me dio 2y. Son distintas. La ecuación no es exacta. Verifiquen para ver si eso es cierto. Tenemos un problema, Houston. Verifíquenme eso. Sí, así, profe. Ok. Vamos a ver si la podemos obligar. Miren lo que aparece aquí. Como ya yo tengo esas parciales, voy a restar esta menos esta y la voy a dividir entre n.
Aquí está. Sería 4y menos 2y entre n, que es 2xy. Miren lo que pasa aquí. Miren lo que pasa aquí. ¿Qué salió aquí? Una función que depende de x. Exactamente. Una función que solamente depende de x. ¡Qué maravilla! Ya puedo pensar en mi factor de integración, que nuevamente les digo que va a estar dado entonces por e a la integral de 1 entre x con respecto a x. Esto va a ser e a la logaritmo natural de x. Recuerden que aquí también, si no queremos, no le sumamos la constante. Y esto va a ser igual a x. O sea que mi mu de x, lo que va a volver esa ecuación exacta, es la función simplemente formada por x. ¿Cómo así que la voy a volver exacta? Bueno, recuerden que esta ecuación, mi ecuación original, no era exacta. No es exacta. Con este factor de integración se debe volver exacta. ¿Eso qué significa? Que voy a multiplicar toda esta ecuación ¿por quién? Por mu de x. Si yo multiplico toda esa ecuación por mu de x, aquí me va a quedar 2xy cuadrado más 3x cuadrado de x más 2x cuadrado y de y igual a 0. ¿Está bien multiplicado eso? Chicos. Sí, profesora. Nuevamente, esta es una nueva ecuación, pero yo sigo llamando a esto, lo que acompaña al diferencial de x, lo sigo llamando m. O puede ponerle otro nombre también, eso es lo de menos. Puede ponerle otro nombre, yo le voy a dejar el mío. Y a este n. Y nuevamente hago el mismo trabajo, voy a derivar parcialmente m con respecto a quién la tengo que derivar. Con respecto a y. ¿Cuánto da esa derivada? En ambos lados, no, ¿Cuánto da la primera? Dígame la primera. 2y, profe. Nada, si eso está súper facilito, ¿cómo que no me pueden decir eso? No lo puedo creer. Luis Murgas, ¿cuánto da esa derivada de m con respecto a y? 4y. No. 4xy. 4xy. ¿Quién me habló allí? Roxana. Roxana. Roxana, ¿qué apellido eres, Roxana? De Ruth. Ruth. No te tengo aquí. Profe, la otra derivada también da 4xy. Ajá, ok. ¿Y eso qué significa? Que la forzamos a hacer exacta, profe. Esa nueva que tengo allí es exacta. Y ya, ¿cuál escogerían ustedes para integrar entonces, resolver y hacer todo lo que hay que hacer? Yo escogí la otra, no importa. Háganla y me dicen que les da f de xy.
Esta es la que les queda. Y me dicen que les da la función f de xy. No me digan que todavía no pueden sacar esa integral. Alguien que me diga qué da esa f de xy. Está súper sencillita. Profe, creo que queda x cuadrado, y cuadrado más x cubo. Oh, Ok, eso significa que integraste n. m, profe. N, esta de acá, ¿no? No, profe, la m. El 2xy cuadrado más 3x cuadrado. Y te dio eso que me acabas de decir, no creo. Eso lo tienes que integrar con respecto a x, no te va a quedar eso que me dijiste. Eso que me dijiste te queda si integras la n. ¿Cierto, chicos? Revisen. Si integran m no queda eso que ella dijo. ¿Me dijiste x cuadrado y cuadrado? ¿Zuleima? Sí, profe. Mira, pero mira que si integras m sería 2xy cuadrado más 3x cuadrado. Con respecto a x, te va a quedar x cuadrado, y cuadrado más x al cubo más g de y. ¿Sí o no? Sí, profe, y eso fue lo que dije. Solo que no dije el g de y. Ahora sí, no he dicho nada. Si se van por acá, es esto. Si se van por acá, es esto. Y sigan por allí y me dicen al final. Ahí les voy a poner ahorita la solución. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué les dio?
Mira, Terrado, qué casualidad que la G de Y aquí también salió C. Ojo, no, no siempre va a ser así, no siempre va a ser así. Estos dos dieron así, pero no es que siempre va a dar así. Profe, una consulta. Quedaría, de la integral quedaría x cuadrado, y cuadrado más x cubo más g de y. No sé si esté correcto en lo que dice. Mi corazón está en la pantalla, eso mismo que acabas de decir. Ah, sí, tiene toda la razón. Profe, yo tengo una duda. Siempre en el resultado se separan 2K, una con el despeje de la constante y el otro con lo que quedó de la función. En este caso, porque la G de Y que te salió ahí era una constante, ¿ya? Pero en realidad tu función, lo que sea que te dé, f de x y lo que sea que te dé, siempre va igualado a una constante, ¿ya? Creo que aquí la estoy llamando K, f de, aquí la estoy llamando K, no importa, póngale el nombre que usted quiera, ¿ya? En este caso, como G de Y era también una constante arbitraria, yo lo que hice fue pasar esa G de Y, que era C, para el otro lado y juntarla y qué sé yo, y decir que eso era una nueva constante arbitraria, ¿ya? Pero si, por ejemplo, hay una función donde G de Y te da, por ejemplo, Y cuadrado, ¿sí? Digamos que aquí G de Y te hubiese dado Y cuadrado, por decir un ejemplo, entonces tu función f de x, y, tú simplemente la escribes x cuadrado, y cuadrado más x cubo más y cuadrado igual a k. ¿Lo ves? Ah, ok, profe. Profesora, la G de X me da 6X, ¿verdad? G de x. Ah, sacándolo por allá. No sé, no. ¿Eh? 6x. Espérese un momento, creo que me... Hay algo raro por allí. Ahora sí, es X al cubo. Bueno, pero verificaron por un lado o por el otro, siempre aquí en este caso, este va a ser el resultado, por cualquiera de los caminos que se vayan. ¿Les dio así? Sí, profesora. Estoy segura que sí. ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Les había dicho que si no es exacta, la Pero, obligamos a hacer exacta. que la interrumpa. K es el valor que se le da a la constante. Puede ser A, puede ser V. Sí, lo que sea. Ok, listo. Ya habíamos visto aquí que este factor de integración en este ejemplo nos funcionó de salida, ¿verdad? De una vez haciendo la resta esa que tenemos aquí, obtuvimos que la función, que obteníamos una función que dependía exclusivamente de x y buscamos el factor de integración y nos obligó la ecuación que no era exacta, nos la convirtió en exacta. Pero si hacemos esto y no depende de x, todavía tenemos un caminito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo hacemos al revés? La parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y entre m, ¿verdad? Y debe depender entonces de y. Eso es lo que ocurre en este otro ejemplo. Miren, tenemos este ejemplo. Vayan copiándolo. O no, vamos a irlo explicando porque les voy a subir el documento ahorita mismo.
ya para terminar aquí. Como en el caso anterior, recuerden, usted puede llamarlo como usted quiera. Para mí, para la profesora Aura, esto es M. Y todo esto que está acá es N. ¿Okay? Entonces, la partecita o la función que acompaña al diferencial de X lo derivo con respecto a M. Y la partecita que acompaña al diferencial de Y, que es N, lo derivo con respecto a X. Vamos a ver si esas derivadas son iguales. Lastimosamente no. Una me da 0 y la otra me da esto que está aquí. Son diferentes. Eso concluye que la ecuación no es exacta. Entonces voy a hacer esta resta de aquí. Voy a hacer esta resta para ver. Primero debo probar la otra para ver si depende de X. Si no, entonces hago y veo que no. Ahí se van a dar cuenta que no. Entonces pruebo esta y verifico que me quede una función que depende exclusivamente de Y. Cuando hago esto, miren, que sería este de aquí menos este entre M, que era coseno de X. Se simplifican y me queda esto que está acá. Como usted puede ver, ¿qué es lo que observamos allí? ¿Quién me dice? Nadie. Es una función que depende de Y. Única y exclusivamente de Y. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Se durmieron? Entonces eso significa que por allí puedo conseguir un factor de integración. ¿Cómo sería ese factor de integración? Mírenlo, aquí está. Tienen que resolver esa integral. Observen lo que pasó ahí. Revísenla y me dicen si está bien o mal. La gente perezosa. Los que se me están durmiendo, me dicen si está bien o está mal. Está bien, profesora. Sí, está bien. Yo digo la gente perezosa y siempre me contestan lo mismo que siempre hablan. ¿Qué voy a hacer con los demás? Muy bien, ¿y qué es lo que hago con ese mu de Y? ¿Qué hago con eso? Ahora se debe multiplicar con la ecuación original. Exactamente. ¿Y qué debo conseguir con eso? Que sea una ecuación exacta. Primero vamos a ver si es exacta o no cuando hagamos la multiplicación. Claro, aquí está, miren. Multiplicamos ese factor de integración por la ecuación diferencial, ¿lo ven allí? Y me queda esta nueva ecuación. Esta. Donde ahora, para mí, esto que está aquí es M y todo esto que está acá es N. Como que se empieza a complicar la cosa, ¿verdad? ¿Ven? Que ustedes dicen que uno les explica los problemas cortitos y facilitos y después les pone entonces estos en el examen. Hagan la verificación de esas derivadas parciales allí. Deriven parcialmente. Y no solamente se fijen y me dicen, ah, sí está bien, háganla, porque acuérdense que usted no se va a dar cuenta en qué momento yo le pongo una cascarita. Y si usted me dice que eso está bien y eso yo le tengo un error allí, usted me las paga.
En la parte de derivar n no debería estar derivando con la x. Así es. Hay otro punto, no sé si estoy equivocado, en la parte en donde se está derivando m con el y, lo que va después de la suma me parece que no debería estar allí. Ah, es multiplicación, perdón. Ya me estaba imaginando otra cosa. Miren bien. Miren bien, cuidadito por allí. ¿Qué pasó, chicos? ¿Todavía se van a dejar vencer de esas derivadas? Profe, me parece que la derivada con respecto a y sí está correcta. ¿Le parece? En la primera de la derivada de m respecto a la derivada de y sí está correcta, pero lo que me genera duda es la siguiente derivada que viene n sobre y, la derivada de y, lo cual debería ser con la derivada de x, eso es lo que estaba pensando. Ok, chicos. Pensé que estaba mejor en derivada. Eso debieron hacerlo súper rápido. Están correctas. Ellas están bien. Les voy a dar para que... Ahorita les subo el documento para que lo verifiquen con más tiempo, porque se me están demorando mucho. Vamos a seguir aquí. Observen que son iguales, ¿cierto? Son iguales, lo que indica que esa nueva ecuación diferencial que les mostré allí es una ecuación diferencial exacta. Esta de aquí. Esta. Así que puedo tomar o m o n e integrar. Creo que aquí decidimos tomar m. Sí, esa era la más facilita, esta de aquí. Integramos con respecto a x. Súper facilito integrar con respecto a x. Ahí está. Todo lo que tiene y se mantiene constante. Y le sumo la constante, que es una función que depende de y. Ahora derivo esa función con respecto a y y la igualo a la n que tenía en esa ecuación diferencial. Ahí está. Y luego, observen que esto se cancela. Este se cancela. Todo se va. Todo se va. Y me queda que g' de y es igual a 0. Nuevamente me sale que g de y es una constante. Les repito, no siempre. Entonces esto aquí así ni me fijé. Pero no siempre va a hacerse. Eso no tiene ninguna implicación. Y bueno, aquí está entonces la solución y luego la solución en forma implícita, que es la que sugiere el algoritmo. Ya, eso es todo.
O sea, miren lo facilito que salía esa integral. Nada más determinaba g de y, que en este caso me dio c, y ya. Eso era todo. ¿Listo, chicos? Parece que les está costando mucho derivar. Bueno, mi sugerencia es que ahora en un ratito libre que tenga o luego que termine las clases, revise este material paso por paso. Ahí están bien explicaditos esos ejemplos, bien detallados, bien explicados. O sea, no explicados, sino pues escrito lo que les acabo de explicar paso por paso. Miren este que no parecía tan sencillo y no resultó tan complicado al final. Y luego aquí está la práctica. Son 8 problemitas. 8 problemitas. Espero que aunque sea me tengan 4 para mañana, para que los podamos discutir y ver si avanzamos en esto. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, profe.